la clase de hoy veremos el sistema de lubricación. Buen día. Bueno, bienvenidos. Hoy el tema del día es lubricación, o sea, el sistema de lubricación, pero vamos a ver también un poquito qué implica todo esto de la lubricación. La lubricación la vamos a tener generalmente en todo sistema que se mueva, mecánico, no hace falta solamente en un automóvil. Sabemos que tenemos diversos tipos de lubricantes y vamos a hablar un poco específicamente de lo que es un lubricante. Tenemos lubricantes minerales, sintéticos y semisintéticos. Los lubricantes minerales provienen directamente de lo que es la destilación del petróleo. Después es procesado, puede ser mejorado y después se le agregan aditivos específicos para cada función dentro del motor. ¿Correcto? Después tenemos lubricantes sintéticos que son formulados directamente en laboratorio. No es destilado del petróleo, de ahí la diferencia del costo de ese aceite. Pero también tiene un paquete de aditivos para mejorar su funcionamiento dentro del motor. Y los semisintéticos son aceites minerales mejorados en laboratorio para sacarle todas las impurezas que pueda traer de la destilación del petróleo. Los aditivos, el paquete de aditivos que se le coloca, podemos lograr aceites que sean multigrado, como ustedes saben, o monogrados. Vamos a tener agentes para limpiar, agentes para separar partículas y que no se unan entre sí, que son dispersantes, y agentes para que no se me oxide el aceite, porque andando el motor es como una batidora adentro, estamos batiendo constantemente el aceite y eso hace que el aceite se empiece a engrosar, se haga más espeso. ¿Correcto? ¿Se entiende lo que les quiero decir? La calidad de los aceites, por supuesto, de lo que hablamos ahora, el de mayor calidad sería un aceite sintético debido a la larga duración que tiene él. ¿Por qué? Porque permite absorber mayor agentes contaminantes durante su vida útil. Como el aceite mineral ya los trae incorporado, puede aceptar una cierta cantidad, ya después se me degrada el aceite. El sintético, al no tener esos contaminantes ya de nacimiento, puede incorporarlos más. Entonces tenemos mayor duración de ese aceite. ¿Estamos? Tenemos que dividir los aceites también en su función, como son monogrados y multigrados. ¿Tá? Los monogrados son aceites que ya en los motores modernos ya no se usan más. Son aceites que tienen un solo grado de viscosidad. Ustedes habrán visto eso que dice SAE 30, SAE 40. Los multigrados son aceites que tienen dos índices de viscosidad, que te dice 20W50, por ejemplo. ¿Tá? Te miden la viscosidad en frío y en caliente. Para saber qué aceite lleva cada motor, el fabricante nos va a dar una clasificación, que nosotros vamos a hablar. Hay varios tipos de clasificaciones y cada terminal automotriz tiene su propia clasificación, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar de la clasificación API. Me dice S o C. ¿Está? ¿Qué va a significar la S? La S es encendido por chispa, por la bujía. Y la C, encendido por compresión, el motor diésel. ¿Está? Acá abajo va a empezar a graficarlo por el abecedario. Entonces, cuando más alta es la letra del abecedario, mejor es la calidad de mi aceite. ¿Está? Si el motor me dice que yo tengo que usar un SD y tengo para ponerle un SF, un SJ, un SH, sirve igual. ¿Está?
Pero si a mí me dice que yo tengo que usar un SF, no le puedo poner un SC o un SB. ¿De acuerdo? ¿Se entendió cuál es la clasificación? En las latas de los lubricantes dicen qué norma supera en la clasificación API. ¿De acuerdo? Bueno, los intervalos de reposición del aceite de los motores depende de la calidad del aceite y de cada fabricante te va a decir que ese aceite dura tantos kilómetros dentro del motor. Anteriormente, cuando usábamos aceites monogrados comunes, hace muchos años, se cambiaban cada 3.000 kilómetros. Hoy hablar de cambiar el aceite cada 3.000 kilómetros es una locura. Los intervalos de reposición se han ido estirando demasiado para también disminuir el tiempo de servicio de los vehículos. O sea, el vehículo para menos en hacer mantenimiento que antes. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué sucede dentro de un eje y un buje cuando nosotros los lubricamos. ¿Correcto? Si bien nosotros sabemos que en el sistema, ya lo vamos a ver, tenemos una bomba de aceite que es la que envía aceite a cada pieza en movimiento. ¿Qué pasa adentro de esa pieza que está en movimiento? Y lo vamos a simular con un eje dentro de un buje. Cuando el eje está quieto, o sea, que no tiene movimiento, por propio peso, por la gravedad, el eje se apoya en el cojinete, en el buje. Esto puede ser cualquier pieza en movimiento que tenemos. Por más que yo le eche aceite acá adentro, el eje, por gravedad, se va a quedar apoyado en el buje. Ahora, cuando yo empiezo a mover el buje, ¿qué va a hacer? Va a querer subir rotando sobre el eje. ¿Se entendió hasta ahí? En una superficie, si yo te lo dibujo plano, supongamos que yo amplío y veo esas superficies así planas, ¿no? ¿Correcto? Entonces voy a tener una pieza que está en movimiento y la otra está quieta. ¿Está? En el medio va a haber, ¿qué? Aceite. ¿Está? Ese aceite, la capa que está pegada a la superficie que se mueve, se va a mover con la superficie, con el objeto. La otra, que está pegada a esa lámina, se va a mover un poquito menos. Y así, sucesivamente, hasta que llegamos a la superficie quieta que está quieta. Cuando mayor velocidad tenga, mayor va a ser la diferencia de velocidad y mayor aceite voy a meter entre las dos superficies. Esto hace una cuña que me levanta al eje, y evita que se toque el eje con el cojinete. Entonces, el momento de más riesgo del motor es cuando yo lo pongo en marcha, tengo que mandar aceite rápidamente. De ahí que los aceites multigrados tienen una reacción más rápida, puedo moverlo más rápidamente para mejorar este contacto en la puesta en marcha, por ejemplo. Este es el sistema con que se lubrica el motor y se llama lubricación hidrodinámica. Si no hay movimiento, no tengo lubricación. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a entrar directamente a lo que es el sistema de lubricación propiamente dicho de nuestro motor. Nosotros vamos a tener una probeta de aceite, que es esa parte del cárter que se saca, en donde se aloja el aceite. Ahí vamos a tener un chupador que está conectado a la bomba de aceite, que va a ser la encargada de moverme ese aceite, hacerlo circular por todo el circuito. Dentro del bloque sabemos que tenemos orificios por donde circulan el aceite. Actualmente ya todos los sistemas de lubricación se filtra el aceite antes de ir a lubricar. Un sistema de flujo total se llama, porque filtran todo el aceite que se va a lubricar. Y la bomba de lubricación son bombas de desplazamiento positivo. O sea, ellas lo que hacen es desplazar líquido, desplaza el fluido.
¿de acuerdo? Una pregunta, profesor. ¿Hay algún aceite que cumpla todas las funciones para que no se oxide el motor, que no oxide el sistema de lubricación? El aceite eterno para el motor no existe. ¿Está? El problema más grave del aceite es que el combustible no es sintético. O sea, el combustible es mineral, depende de la destilación del petróleo. El combustible también trae impurezas. Cuando se combustiona dentro del cilindro, siempre algo va a pasar a través de los aros, a través de la ranura de los aros, pasa hacia el cárter y eso me contamina el aceite. Por eso nosotros tenemos que reponer el aceite, porque las impurezas vienen de la combustión, no de lo que hay adentro del cárter. Profesor, otra pregunta. Hay un mito con respecto a la mezcla de aceites. Mi pregunta es, ¿hay alguna dificultad, por ejemplo, en mezclar un aceite que tenga la misma densidad pero de distintas marcas? Bueno, eso realmente, como dijiste, es un mito. Aceite es aceite. Yo puedo mezclar cualquier tipo de aceite que no voy a tener problema. Lo que voy a hacer es, si yo tengo un aceite de mucha calidad, al mezclarlo, ¿qué voy a lograr? Voy a bajar la calidad de mi aceite, pero es preferible que tenga aceite a que no tenga. Había un mito que decía que yo mezclaba las marcas de aceite o distintas densidades y el aceite se cortaba. No, lo que va a variar es la calidad del aceite. Bueno, ahora con esto damos finalizada la explicación. Si surge algo más, lo vamos a ver ahora cuando desarmemos, veamos las bombas de aceite, veamos el circuito de lubricación, cómo funciona dentro del motor. Bueno, mi nombre es Oscar, estoy haciendo el curso de mecánica. Yo soy nacido en Corrientes, en Alvear Corrientes. Y empecé a trabajar de muy chico. Tuve que salir a trabajar porque no tenía cómo contentarme. Mis padres no me podían dar lo que yo necesitaba. Y por eso no pude hacer nunca, no tuve la oportunidad de trabajar en mecánica. Siempre me gustó, pero siempre trabajé en maquinaria, empresa, y nunca tuve la oportunidad de entrar en un taller y trabajar como mecánico. Con el correr de los años pues me fueron pasando y me vine a Buenos Aires. Y me compré el auto este. Le compré desarmado y después fui armando de a poco. Yo le compré en el 2005, en agosto, para irme supuestamente a fin de año, a los pocos 3 meses, para irme a Corrientes. Y de ahí me llevó 2 años para terminar de armar, que lo pude hacer en 2007, a fines de 2007 lo hice. Y me fue bien, contento, logré lo que yo quería. Y ahora con más razón lo voy a arreglar como yo quiero, y este año, si Dios quiere, me lo voy a volver a hacer de vuelta. Ya no va a ser una aventura, ya creo que es más tranquilo. Para mí es un oficio es muy importante porque me va a cambiar la forma de vida, que si bueno, yo soy tal cosa y voy y hago las cosas. No depende de nadie. Eso creo que es un cambio bastante de vida.
para mí, ¿no? Sí, creo que debe ser lo mismo para todos. Las herramientas que usamos hoy son llaves milimétricas combinadas y llave de tubos combinadas. Como hablamos antes, ahora vamos a desarmar para ir reconociendo las piezas del sistema de lubricación, los conductos de lubricación. Lo primero que tenemos que hacer es sacar lo que llaman cárter, que es la probeta de aceite, ¿de acuerdo? Retiren los tornillos, sacamos el cárter. Acá es donde va a estar el aceite, que va a tomar el chupador de aceite, y esta sería la bomba de aceite. Hay un engranaje en el árbol de levas que se encarga de mover el distribuidor y la bomba de aceite. Con una llave de 10 ahora, si le alcanzan acá al compañero, sacamos la bomba de aceite. Retiramos la bomba de aceite, ¿correcto? El aceite lo va a tomar por el chupador, lo va a pasar por adentro de la bomba, lo va a enviar por este conducto y por este conducto va a ir a la lubricación de mi motor, ¿correcto? Nosotros tenemos este conducto, que es el que por donde va a ir el aceite. Ese conducto nos va a transportar el aceite al filtro de aceite y del filtro de aceite a través de esta columna que hay acá, que va a ver, ven este agujerito acá, va el que mide la presión de aceite. Si ven de acá adelante, tienen un tapón que es el orificio del conducto principal. Por ahí va a circular todo el aceite y vamos a tener orificios que nos comuniquen del bloque a cada bancada y también a la biela. Va a haber un orificio por adentro del cigüeñal, que después vamos a ver en otro cigüeñal, a la biela. ¿Alguna pregunta al respecto? Dígame, cuando hablamos de la bomba de aceite, que es esta, Sí. ¿este piñón encaja en la base de ahí que tiene el piñón el eje levas? No, es el engranaje que engrana en la leva. Exacto. Engrana en el engranajecito de la leva. Todas estas, cuando tenemos árbol de levas en el cárter, son movidas por el árbol de levas. Y en los que no tenemos, vamos a tener la bomba de aceite en la punta del cigüeñal o manejada con una cadena por la punta del cigüeñal. ¿De acuerdo? Profesor, Sí. ¿Cuál es el punto más adecuado para tomar lectura y yo determinar cuál es la presión que tengo en la bomba de aceite? El mejor lugar es la rampa principal. O sea, viene la bomba, filtro a rampa principal. Ahí es donde tenemos que tomar lectura de la presión de aceite. Porque ahí sabemos si hay fuga en cualquier lado. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar al banco de trabajo, así vamos a ver cómo son las bombas, vamos a ver cómo es el movimiento y cómo se produce esa transmisión de fluido de un lado al otro. Acá tenemos la bomba de aceite y el árbol de levas. Como les decía, el engranaje es el encargado de transmitir el movimiento a la bomba de aceite. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a desarmar esa bomba de aceite. Toma. Vamos a sacar la tapa con cuidado. La sostengo porque hay una válvula que limita la presión de aceite, ¿correcto? Esa válvula consta de un resorte y un pistoncito. Si yo no se la tengo, se va levantando la tapa a medida que sacan los tornillos. ¿Está? Bueno, acá tenemos lo que es la bomba de aceite. ¿Está? Nosotros sacamos la tapa de la bomba de aceite, en este caso, que va ahí. Entonces tenemos el conducto de llegada de aceite que viene a este lugar. Nosotros le vamos a dar un giro en este sentido a la bomba de aceite, y en cada hueco del engranaje
voy a transportar aceite al otro lado. Voy transportando aceite y lo meto acá adentro. Según la salida que yo tengo, voy a aumentar o disminuir la presión. ¿Se entiende? Esto, aparte, como el motor no está girando siempre a un número de régimen igual, esto va a girar más rápido o más despacio. ¿Tá? Entonces yo tengo que garantizar que cuando el motor esté en bajas vueltas, tenga un caudal suficiente para lubricar. ¿De acuerdo? Cuando yo acelero el motor, ese caudal se va a incrementar y la presión va a subir. Si yo sigo subiendo la presión, hay momentos que voy a tener dificultades y voy a estar consumiendo mucha energía también para levantar esa presión. Entonces, ¿qué hacemos? Le colocamos una válvula limitadora de presión, que acá la ven, y va a abrir un canal que lo vuelve a tirar al cárter. O sea, toda la lubricación no va a pasar por este orificio adentro del bloque, sino hay parte que va a salir para acá para mantener esa presión. Es una válvula de alivio que consta de un pistoncito y un resorte. ¿Está? Cuando empezamos a usar árboles de levas en la culata o en la cabeza, como ya vimos en las distribuciones, dejaron un árbol secundario en el bloque para mover esto. Y actualmente lo sacaron a los árboles secundarios. No tenemos cómo mover las bombas de aceite. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron bombas que la mueve directamente el cigüeñal o a través de una cadena está movida por el cigüeñal. Acá tenemos una bomba de ese tipo. Tomen, desármenla ustedes. Retiramos la tapa y ¿qué vemos? Acá tengo el orificio que va a ir el chupador hacia el cárter de la distribución a tomar el aceite. Cuando gira, ¿qué está haciendo? Se está agrandando este volumen y después me lo separa esta media luna, ¿correcto? Al separármelo la media luna, voy arrastrando aceite en cada uno de los dientes del engranaje, ¿de acuerdo? Y los paso para acá. Acá se achica ese volumen y me envía el aceite a través de este orificio a la lubricación. ¿Correcto? También tenemos una válvula limitadora de aceite, de presión de aceite, que es esta, que está acá. Ven, acá tienen el resorte y el tapón. Cuando la presión aumenta demasiado, ¿qué hace? Aceite que está yendo a lubricar pasa también a este lugar. Y de este lugar lo vuelve a mandar a la entrada. En este caso es una válvula de bypass. Una pregunta, profesor. Sí. O sea, cuando el volumen acá está aumentando, está chupando el Está aceite. chupando el aceite. Y cuando acá está reduciendo ese volumen, Lo empuja. Lo está comprimiendo. Lo comprime para mandar. Sacamos el engranaje conductor, que es el que va enganchado mediante estas dos lengüetas al cigüeñal, el conducido, y vemos el cuerpo de la bomba directamente. ¿Está? Y acá tenemos otra que vamos a desarmar. Es más compleja, digamos, pero el funcionamiento es el mismo. Desarmen, chicos. Esta bomba no tampoco la manda al cárter, sino hace un bypass como la que vimos nosotros del cigüeñal. Retiramos la tapa. Y acá, ¿qué tenemos? El resorte y la válvula, ¿correcto? Tenemos el chupador. Los chupadores, fíjense que todos tienen los filtros de malla o una especie de filtro para filtrar las partículas más gruesas. Chupa el aceite y lo mete a través de este cuerpo a la bomba. Y acá tengo la válvula limitadora sobre esta bomba, ¿correcto? El aceite entra por acá, está succionándolo por acá, lo transporta en cada hueco que deja el engranaje contra la carcasa y lo manda acá a lubricar, ¿correcto? Ahora, cuando yo tengo un exceso de presión, cuando aumentan las revoluciones y aumenta la presión, la válvula limitadora abre
y hace un bypass. O sea, lo que está mandando de más lo vuelve a meter adentro para mantener la presión reinante dentro de la bomba. ¿Está? Los problemas más graves que podemos llegar a tener con una bomba de aceite son los desgastes de los dientes sobre las paredes, que nos va a bajar la presión, que se pueda llegar a tapar la parte que chupa el aceite. Una falla muy común es que se desgasten los mandos. Si se gastó esto, el motor se para porque el distribuidor no anda más. Eso es el problema. El problema son las bajadas de presión, más que nada. Ahora yo voy a armar una bomba y voy a traer un poco de líquido para ver cómo levanta ese líquido la bomba. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es comprobar por qué decimos que es una bomba de desplazamiento positivo. ¿Está? Vamos a sumergirla en un líquido y comenzaremos a girar y vamos a ver que levanta el líquido. ¿La ven? La bomba estaría girando en este sentido. Entonces el líquido sería transportado entre cada diente y después lo manda por el conducto a lubricar. ¿Ven? Estaría haciendo ese movimiento. Tenemos lubricantes minerales, sintéticos y semisintéticos. Los lubricantes minerales provienen directamente de lo que es la destilación del petróleo. Después tenemos lubricantes sintéticos que son formulados directamente en laboratorio. Y los semisintéticos son aceites minerales mejorados en laboratorio para sacarle todas las impurezas que pueda traer de la destilación del petróleo. Los monogrados son aceites que tienen un solo grado de viscosidad. Los multigrados tienen dos índices de viscosidad, miden la viscosidad en frío y en caliente. Acá es donde va a estar el aceite, que va a tomar el chupador de aceite y esta sería la bomba de aceite. El aceite entra por acá, está succionándolo por acá, lo transporta en cada hueco que deja el engranaje contra la carcasa y lo manda acá a lubricar, ¿correcto? Ahora, cuando yo tengo un exceso de presión, la válvula limitadora abre y hace un bypass, o sea, lo que está mandando de más lo vuelve a meter adentro para mantener la presión reinante dentro de la bomba. Con esto ya damos por terminado la clase de hoy. La próxima clase vamos a ver el sistema de refrigeración. Bueno, hasta la próxima, nos vemos. Chao, hasta luego.